Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, en este videoprograma quiero presentarles un tema que es interesante y es para la reflexión. Y es que mucho se ha hablado por ahí sobre, pues, estas situaciones que se están imponiendo en partes, por ejemplo, de Europa. Caso concreto de Francia que lo analizábamos en la mañana. ¿Cómo es que están obligatoriamente haciendo que la gente que esté trabajando y que tenga contacto con personas que tengan ciertas comorbilidades o tengan una edad tal, tengan que, pues, aplicarse la última solución y esto lo tengan que demostrar con medidas como el pasaporte digital sanitario? Una cuestión de obligatoriedad, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando cuando estamos entrando a una tercera ola en nuestro país? Aquí en México y en varias partes del mundo, si bien quizás no están entrando en una tercera ola, pero sí están teniendo quizás algún nuevo pico en cuanto al número de casos, que si las nuevas variantes, vaya, todos sabemos por dónde va todo. Entonces, hay una situación en donde en México, ya lo dijo Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de la Secretaría de Salud, que aquí, mira, tenemos ojo con esto, porque esto se va a dar para muchos comentarios, para que todo el debate se abra acá. Quiero en verdad saber cuáles son los sentimientos que ustedes tienen encontrados con esto. Porque de cierta manera, miren, él decía, tenemos una sociedad cansada y ni en semáforo rojo va a haber cierres absolutos. Esto es lo que dijo Hugo López-Gatell. Para quien no sepa, aquí en México hay por así decirlo, una medición en donde hay un semáforo rojo, amarillo y verde, en donde también se va manejando cada estado, pues dice, estamos en semirrojo y semiamarillo y que si no sé qué, va. Pero la situación era como en 2020, donde se cerró la actividad económica, donde en un país donde la gran mayoría de la gente vive al día, no puede darse este lujo de, pues, no ir a trabajar. Muchos de los que abogaban, oigan, es que hay que ser responsables, no es posible, cierren todo, váyanse, quédense en casa, no hagan nada, no salgan y demás. Pues es gente que ya tiene la vida de cierta manera solucionada. Y esto lo comentaba Hugo López-Gatell. Mucha gente todavía en su cerrazón y nada más en la cuestión de golpetear al gobierno, pues atacaba. Pero ante este tema que ahorita se está presentando de que si las nuevas variantes, que si el número de casos está aumentando, no sé qué, bueno, Hugo López-Gatell dijo que ciertos aspectos de la metodología del semáforo cambiarán. Y cuando esté en rojo, ya no habrá ciertos cierres absolutos. Vamos a irlo viendo, amigos, porque de cierta manera aquí en México, pues ya, sí, estamos teniendo una tercera ola, pero no hay una correlación como en la vez pasada, donde verdaderamente decías, mira el número de casos de gente que se está yendo de este mundo, ¿no? Derivado de esa enfermedad. Bueno, ya no es así. Estamos viendo que hay situaciones que están ahí jugando y donde verdaderamente dices, bueno, sí, no podemos regresar en este sentido a confinamientos, al cierre de la economía, a que las escuelas no abran sus puertas, a que los restaurantes tengan que cerrar de nuevo, a que muchos negocios tengan que quebrar derivado de esto. Es algo, amigos, que verdaderamente los que se ponen en esa tesitura y que ahorita lo estoy viendo, ¿no? Ay, ¿cómo es posible? Hugo López-Gatell nos va a matar y demás. A ver, hay que analizarlo. Porque durante esta tercera ola en México, incluso cuando una entidad pase a semáforo rojo, según las palabras de Hugo López-Gatell, dice, ya no va a haber cierres absolutos o suspensión de actividades. Eso lo dijo el día martes de esta semana Hugo López-Gatell y dijo, mira, el confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como lo que significó el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, ya que la perspectiva del manejo epidemiológico ha ido cambiando a lo largo del proceso, no solamente en México, sino en el mundo entero. Entonces, mira, tenemos, y ojo, una sociedad cansada, fatigada de tener estos largos meses de epidemia. Lo que uno le puede pedir a una sociedad en términos de reducción de la movilidad no es lo mismo hoy que lo que era en febrero del 2020. No hay que olvidar que más de la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza. No podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica. Tienen consecuencias económicas generales para el país y también no es conveniente forzarlo. Aquí en este caso me acuerdo el día de ayer que me hicieron una pregunta referente a esto. Pablo, ¿no crees que esto de lo de las reapertura, esto que está diciendo el presidente, que pase lo que pase, quieren volver a abrir las escuelas? Mira lo que estamos, ¿no? ¿No crees que esto es
por puro dinero. Y es que sí, realmente gran parte de esto es una situación económica, social, en la situación también de los jóvenes que no pueden estar en casa todo el tiempo, no pueden estar sin acudir a clases, no pueden estar, todo mundo no tiene la capacidad, no tiene la misma acceso a medios digitales como si los tienen los que tienen mayores recursos. Entonces por eso es donde se está haciendo esto, y sí, deja una derrama económico importante en toda la economía el que los jóvenes vayan a las clases. ¿Por qué? Porque se utilizan los transportes, porque se utiliza la compra de bienes y servicios a lo largo de todo esto. ¿Por qué? Pues aquellos que compran, consumen durante el viaje, lo que se compra, lo que se necesita para las clases. Vaya, es un revulsivo. Y no se puede seguir cerrando esto, no se puede seguir teniendo este sector de esta manera, y asimismo son muchos otros que han permanecido cerrados. Si bien hay gente que, como les digo, no, sí, oye, qué mal, no, yo no me quiero enfermar y que no sé qué, y la responsabilidad, bueno, quizás porque vives todavía en el ático de tu mamá, ¿no? Y no tienes la necesidad de estar yendo a trabajar, quizás no te han dicho, oye, tu trabajo, pues, lo vamos a tener que cerrar, ¿no? Esa es la parte, esa falta de empatía para con los demás. Entonces, ¿qué pasaba en la conferencia de prensa? Decía, mira, este funcionario sostuvo que el pasado 15 de junio se prestó ante el Consejo Nacional de Salud una iniciativa de modificación de aspectos de metodología del semáforo de riesgo, con el cual el rojo ya no implicaría cierres absolutos y que la educación no sería sujeta a un cierre al mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo. Y es que nada más vean eso que les comento. Vámonos a lo de las estadísticas. ¿Cómo era en la primera ola? ¿No? Del número de contagios y demás. Veíamos que había una correlación bastante fuerte entre la primera, la segunda ola en cuanto al número de casos reportados y el número de casos de gente que se estaba yendo, que perdía la batalla en contra de esto. Y cuando volteamos a ver ahora, toda esta curva ya no es lo mismo. Porque gran parte de toda aquella población que estaba en este rango de edad, ¿no? Rango de edad donde todavía no había sido la población en este sentido, inoculada, ¿no? Con esta última solución. Ahora estamos viendo esta correlación que hay entre el número de casos de este grupo de edades, el número de nuevos casos de gente que está ingresando al área de cuidados intensivos, el número de casos que ya no están con nosotros, y vamos viendo que sí está funcionando. Obviamente que ahora, y fue una pregunta que me hicieron el día de ayer, una persona que me comentaba, Pablo, es que no lo puedo creer, que ahora sí los jóvenes se estén contagiando más. No, eso no se puede explicar, no hay razón, de seguro aquí algo les están haciendo y demás, y no, es fácil saber por qué. ¿Por qué? Porque, número uno, son jóvenes que han estado más de un año y medio pues sin asistir a la escuela. Son jóvenes que dentro de lo mismo quieren salir, quieren divertirse, están hartos, y pues realmente gran parte de estos, al mismo de estar jóvenes, no tienen gran cantidad de cuestiones como si lo tendría un adulto mayor. Entonces, pues están yendo y asistiendo más a lugares, ya están relajando ciertas situaciones de cuidados, y pues bueno, esto ha conllevado a que ahora se esté pues aumentando el número de casos. Pero lo vemos, ya no es tanto la gente que cae, ¿no? Ya no es lo mismo, porque los grupos de alto riesgo, pues de cierta manera ya gran parte han sido inmunizados, ¿no? Ahí vas viendo esto. Entonces es donde te pones a pensar, a ver, una vez más confinamientos, una vez más toda esta cuestión que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Francia, de, ay, no es posible, los tenemos que obligar y no sé qué, ¿no? No podemos, nosotros no somos primer mundo, nosotros somos un país donde más de la mitad de la población tiene pobreza. Hasta un cierto grado puedes decir, no, yo no soy pobre, yo soy clase media, pero según los ingresos, sí estás de cierta manera en un nivel de pobreza. Muchos trabajan en la informalidad y no pueden cerrar. Muchos se ven afectados, no nada más porque dices, bueno, yo sí me sigo poniendo, pero si cierran cientos de trabajo, como lo que son esto de los colegios, ¿no? De todos estos locales de comida, de papelerías y muchas cosas que hay alrededor, también van quebrando. Entonces, parte de esto es lo que estamos viendo. Decía López-Gatell que también esto, ¿no? La mortalidad y la gravedad de la enfermedad se redujo como producto de la vacunación y una amplia cobertura de las personas de más amplio riesgo. Es lo que les estaba comentando. Y dijo, mira,
Aunque esta situación sea distinta en este sentido, no quiere decir que debamos de abandonar las medidas de mitigación para evitar los contagios, las hospitalizaciones y fallecimientos. Entonces, esta tercera ola de contagios, en el 97% de las hospitalizaciones son personas menores a 52 años que no se han aplicado la última solución. Ahí está, amigos, para que vayan viendo. Y ojo, aquellos que me van a decir a mí, Pablo, deja de estar de agorero y promocionando eso, porque nos van a inyectar los chips y no sé qué. No, mira, cada quien que haga lo que crea pertinente con su persona. Si tú crees que esto te va a afectar, haz lo pertinente. Vean las estadísticas. Ustedes lleguen a sus propias conclusiones y sean responsables, porque ya somos adultos. Sean responsables. Entonces también hizo un llamado urgente a los jóvenes del país a cuidarse y a no temerle a esta última solución. Se espera que el viernes 16 de julio la Secretaría de Salud presente un semáforo de riesgo que regirá del 19 de julio al 2 de agosto, pero no lo ha presentado. Entonces, aquí está, amigos, nada más para que vean esta situación que se está presentando en el país, una situación en donde vamos viendo mucha gente que decía, Pablo, cuidado con Gatell porque él salió de John Hopkins y que es de la marca de la bestia y nos va a llevar a que todo mundo estemos así como en Francia y como en Europa y el pasaporte. Miren, están dejando que la gente decida hacer lo que quiera. Estamos viendo toda la evidencia empírica, toda la evidencia estadística que está saliendo habla por sí misma. Y cuando vemos, por ejemplo, el caso de que salen a marchar supuestos estudiantes porque no quieren volver a clases, que porque su seguridad sanitaria y que demás, les puedo apostar que 99.999999999% de esos que salen a marchar es gente que está pagada. Gente que está pagada y quizás el otro porcentaje es gente que simplemente es muy floja, ¿no? Porque no hay razón. Los vemos que están en las fiestas, los vemos que acuden a restaurantes, a lugares públicos, ¿no? A una plaza comercial, a un parque, y ahí sí no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿por qué no habrían de volver a la escuela? Ahí está. Es parte de esta situación, amigos, donde pues ya todo va cambiando, ya esta situación en donde, Pablo, imagínate que regresemos a un nuevo confinamiento. Bueno, yo les dije, si México regresa a un nuevo confinamiento, se acaba la economía. Y es que urge aprovechar todo este impulso del crecimiento económico, de la reactivación de Estados Unidos, el mundo y lo que estamos haciendo económicamente hablando. Se está recuperando bastante bien todo el Producto Interno Bruto. Me parece que en junio hubo una recuperación del 14.7% respecto al PIB del año pasado. Igual, ¿se acuerdan cómo en mayo también hubo una recuperación del 19 o el 20%? Miren, ya prácticamente estamos quitando todo lo perdido por el 2020 en este sentido. Y si volvemos a aplicar todo esto, si empezamos a caer en esta situación, ¿no? De que esta psicosis colectiva, por decirlo de alguna manera, de que no, todos vuelvan a las casas y como amarían ciertos gobernadores que están en problemas, como el caso de Enrique Alfaro, como el caso, el que ustedes piensen, que está en una situación política complicada, que tiene deudas, que no sabe hacia dónde navegar, lo que empiezan a pedir es más confinamientos, más peso de la ley. Lo vemos reflejado en muchos otros países donde la gente está descontenta, donde la gente previamente ya estaba luchando. Con mucho gusto, Sandra. Volvemos a comentar sobre estos temas. El primero, sobre restaurantes y en general sitios que pueden estar abiertos. La perspectiva del manejo epidémico ha ido cambiando a lo largo del proceso, no solo en México, sino en el mundo. Lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no es lo mismo una epidemia en el momento en que está arrancando, con una sociedad todavía en posibilidades de hacer medidas más extremas de contención o de mitigación, como estas reducciones de movilidad, y la necesidad de preparar las capacidades hospitalarias. Ese fue el escenario cuando empezó la epidemia, en México, en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier país. Llega la epidemia, llega la enfermedad y lo que hay que ganar es tiempo para poder poner las capacidades, particularmente las capacidades hospitalarias.
En países que teníamos muy deteriorado el sistema de salud, es el caso de México al arranque de la epidemia, lo hemos comentado también mucho, era indispensable tener una mitigación inmediata, lograr aplanar la curva, de lo que se habló muchísimo durante 2020, para que nos diera tiempo de adquirir los ventiladores, todo el material, entrenar a los médicos, que teníamos un déficit enorme, contratamos más de 50,000 personas, etc. Necesitábamos, era indispensable aplanar la curva. 18 o 17 meses después del inicio de la epidemia, tenemos un escenario sustancialmente diferente. En primer lugar, tenemos ya aprendido una serie de lecciones que la propia epidemia nos ha dejado. Hemos logrado tener un protocolo de reconversión hospitalaria ya muy establecido. Desde julio de 2020 publicamos el lineamiento y sigue en actualización cuando es necesario. Desde luego compramos los distintos materiales, equipos, los ventiladores, se entrenaron a unidades de atención, etcétera. Y hoy la posibilidad de reactivar a esos hospitales, a esas unidades, es sustancialmente más eficiente. Eso no quita la necesidad de hacer medidas de mitigación, de reducir el riesgo, pero desde luego nos pone en una situación mucho más conveniente. Por el otro lado, tenemos una sociedad desde luego cansada, fatigada de tener estos largos meses de epidemia. Lo que uno le puede pedir a la sociedad en términos de reducción de la movilidad no es lo mismo hoy a lo que era en febrero de 2020. Tratar de forzar la situación cuando ha habido importantes efectos en la vida pública, económicos, sobre todo para las familias que tienen mayor escasez de recursos. No olvidemos que más de la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza y no podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica. Tiene consecuencias económicas generales para el país y también no es conveniente forzarlo. Hay ámbitos específicos, se han destacado, el presidente los ha mencionado en particular, el de la educación pública, por las consecuencias que tiene sobre la juventud y la niñez el estar en este estado especial, anormal, de reclusión. Eso tiene consecuencias emocionales, psicosociales. Por todas esas razones, también el confinamiento no puede ser tan severo, tan estricto como lo fue al inicio, cuando tuvimos la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pongo todo esto en contexto para que usted, Sandra, y todo el mundo visualice cómo el balance entre confinar para reducir los contagios y desconfinar para evitar el daño social es un equilibrio continuamente en revisión, es un equilibrio dinámico. Ahora, afortunadamente, y es lo que detallamos el martes pasado y hoy lo acabamos de mencionar, la enfermedad en los países que tenemos alta cobertura de vacunación ya no es una enfermedad que tenga un comportamiento tan virulento. Puede seguir causando enfermedad grave, que no haya duda, puede seguir causando la muerte, pero en la proporción de la sociedad que se ve afectada, afortunadamente ya no es tan grande, precisamente porque la mortalidad y la gravedad se redujeron como producto de la vacunación y una amplia cobertura en las personas de mayor riesgo. Usted pregunta, ¿hay lugares públicos que siguen abiertos? Sí, el confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como lo significó al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto tiene que ver con algo que ha estado en la esfera pública, que es el tema del semáforo de riesgo COVID. El jueves pasado presentamos ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del semáforo de riesgo COVID, porque ya, incluso en el color más alto de la escala, ya no implica cierres absolutos. Y hay actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas a cierre en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo. Entonces, no debe extrañar que haya espacios públicos que permanezcan abiertos aún cuando haya crecimiento de la epidemia, como en Quintana Roo, pero lo que sí es muy, muy importante es que las distintas medidas de seguridad sanitaria se cumplan a cabalidad en esos espacios públicos
y en la periferia. Me voy más rápidamente con las otras preguntas porque son bastante claras, la respuesta es directa. Paroxetina es un fármaco que no previene COVID, no hay fármaco alguno que prevenga el COVID. Ningún medicamento puede prevenir el COVID excepto las vacunas, ninguna otra cosa. Sobre los riesgos de que la vacuna pudiera afectar a personas adultas mayores que tienen enfermedad cardíaca o recuperación de cirugía cardíaca o cualquier otra situación, no hay ningún sustento científico. La vacuna se puede utilizar y de hecho se debe utilizar con mayor énfasis precisamente en las personas que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar. Con mayor razón deben vacunarse. ¿Que pueda causar alteraciones reproductivas? Falso totalmente. Las vacunas no causan ninguna alteración reproductiva, ni en la fertilidad, ni en la función sexual o de otro tipo. Deben vacunarse las personas jóvenes, como ya mencionamos, para reducir sus riesgos. Muchísimas gracias. Nada más otra pregunta. ¿Van a existir, van a pedir el carnet de vacunación para poder ingresar al país los turistas o van a pedirles el examen de COVID, como en otros países? No, hemos también comentado varias veces al respecto durante todo el 2020, lo volvemos a decir ahora en 2021. Las medidas restrictivas al tránsito o comercio internacionales no tienen utilidad suficiente para reducir la transmisión entre países. Esto no viene de ahora del COVID, esto es algo que la comunidad de salud global del mundo ha analizado al menos desde 1995 y por eso en 2005 se emitió un reglamento sanitario internacional que sigue vigente y que es vinculante para todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, incluido México, que contempla de manera explícita que las medidas de prevención de propagación de enfermedades deben estar basadas en un fundamento apropiado y no ser excesivas que interfieran con el tránsito, el comercio internacional, y esta es una de ellas. Estas restricciones, y eso se puede ver por evidencia directa, por lo que ocurre en los distintos países que sí exigen certificados de vacunación o sí exigen resultados negativos de las pruebas y también tienen repuntes de COVID. No es una medida efectiva y en cambio es una medida que afecta gravemente el bienestar de las sociedades por los impedimentos que pone al tránsito de personas y al comercio internacional. Gracias. Cambiar el sistema, y el caso de Francia no es para menos. Vean todo lo que pasó durante el 2019, una situación en donde semana a semana salían a las calles precisamente a protestar. Se presenta 2020 y pues bueno, como una situación afortunada para el gobierno para calmar los ánimos. Y ahora vemos una vez más cómo se comienza a presentar esta situación. Oye, vas a tener que estar muy bien checadito, vas a tener que tener todos tus datos, tu pasaporte digital para que puedas comprar y vender todo, ¿no? Así, viajar, utilizar servicios, estar en algún establecimiento, si no, no puedes. Entonces, en este sentido, pues yo creo que las cosas que estamos haciendo aquí en México vamos bien. Yo ese es mi punto de vista, verdaderamente. O sea, no volver a cerrar así como en 2020, el que la gente tome sus responsabilidades, el caso de los jóvenes que, bueno, no es obligatorio, pero ahí están las vacunas, está si tú quieres hacerlo. Muchos toman la decisión que quieran. Yo veo aquí que quizás hay una 60% de gente que no dice, y lo ha visto aquí en las estadísticas que hice en una encuesta, dice, no me la voy a poner. El otro 30% fue de que sí, y el restante era de que todavía estaban así, entre sí, entre que no. Por cuestiones muchos de que, bueno, es que me la van a tener que exigir para viajar a otro país. Son cosas que se están pensando. Pero lo vemos, de parte del gobierno es, no, así no podemos. Las condiciones económicas no están para bollos, no está para volver a cerrar. Y pues bueno, afortunadamente el número de casos de gente que ya no está con nosotros no es alarmante en el sentido de que, mira, qué irresponsabilidad, vamos a cerrarlo todo, ¿no?
quienes lo han querido hacer es por salvar el pellejo político de sí mismos. Y la gente sí ha cambiado, yo lo he sentido, sí ha cambiado en el sentido de que pues son un poco, y no digo completamente, pero sí son un poco más responsables al momento de acudir a establecimientos que están altamente llenos de personas, llevan sus debidas precauciones, se lavan más la mano, hay más situaciones de higiene. Y ahí está, es la responsabilidad de cada uno que tenemos con nosotros mismos y para con los que nos rodean. Y solo vean ese caso, ¿no? O sea, las cifras hablan 97%, es decir, casi la gran mayoría de los casos de personas hospitalizadas son menores a 52 años, justamente de los que no se habían aplicado esto. Nada más para que veas, ¿no? Bueno, ahí hay las precauciones, está sirviendo, hay sus riesgos, obviamente que los hay, ¿no? Pero ustedes nada más analicen la situación. El caso, por ejemplo, de mi vecino que les comentaba que contrajo desgraciadamente esta situación, pues tuvo que venir una ambulancia porque sí, está bastante afectado de los pulmones. Es un chavo, menos de 30 años. Nada más para que lo vean. Entonces, no es algo así como que porque eres joven no te va a pasar nada. Hay gente que se ha vuelto a contagiar. Y en la primera dices, bueno, 2 días, ¿no? Como a mí, 2 días sí me sentí mal y ya después, sin ninguna situación fuerte. Pero cuando se han vuelto a infectar, es donde sí lo han pasado mal. Entonces, nada más para que vayamos viendo cómo va marchando bien las cosas. Yo creo que no va a pasar más del 2021, en donde 2022 México, pues ya, esto va a quedar atrás y a seguir, a pasar la página y a ir retomando nuestra antigua, entre comillas, normalidad, ¿no? Que ahora le vamos a decir, chispas, viene otra vez la nueva normalidad, que va a ser la antigua, donde muchos ya se han acostumbrado, pues, al trabajo a distancia, al estar educándose a distancia, al muchas cosas, el mundo digital. Pero aquí es para que se vayan dando cuenta cómo esto depende mucho de los gobernantes, de qué es lo que quieren. ¿Quieren verdaderamente superarlo o simplemente quieren seguir ostentando este poder, este control sobre su población y esta situación de poderse inmiscuir en todo lo que puedan hasta llegar a las máximas situaciones de la libertad? El caso que estamos viendo con estos pasaportes en Europa y donde se están proponiendo en otras partes del mundo también. Nada más chequen. ¿Ustedes verdaderamente justificarían eso a una situación en donde estamos viendo que ya no está siendo, entre comillas, y no es lo mismo lo que puedo hablar de México comparándolo con quizás otro país? Pero nada más para que vayamos viendo. ¿Quiénes son aquí ahora los que más están contagiando, los que han ingresado a estas áreas de cuidados intensivos? 97% jóvenes, el área de hospitalizaciones. ¿Por qué? Ya lo comentábamos. Entonces nada más cuídense, amigos. Aquí está este tema y verdaderamente, pues dime, ¿qué opinas de esto? ¿Está bien así? ¿O quieres que te pidan un carnet de identificación digital de tu estado de salud? ¿Ya te la aplicaste, no te la aplicaste? ¿O quieres más confinamientos? Yo sé que la gran mayoría me va a decir, Pablo, que se abra todo, ¿no? Pero quiero ver por qué. ¿Qué opinas de esto? O me vas a decir algo respecto a la última solución. Pablo, cuidado, ¿no? Escríbanme. Es importante intercambiar también distintos puntos de vista. A mí, pues yo estoy dando un punto de vista. Es mi opinión personal. Ustedes tienen otra. Podemos coincidir o no coincidir. Respetemos esto, pero intercambiemos, porque esto nos hace llevar a un consenso que aboga más y se acerca más a la realidad. Así que para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, nos vemos hasta el próximo video programa. Muchas gracias a todos los que me dejaron un super chat, muchas gracias a los que me dejaron un super thanks. Ya se puede dejar el super thanks, es un corazoncito que aparece aquí, que si estás viendo en diferido el video lo puedes hacer por ahí. Nada más, ojo, nada más aquellos que estén en la posibilidad. Gracias a los nuevos miembros del canal, a los que se han unido desde 9 pesitos mexicanos o 37 centavos de dólar, es más que suficiente. Gracias a mis Patreons, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Déjame un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y bueno, para la Granja Humana MX se despide Pablo, hasta la próxima.